Empiezo. Coseno de alfa es igual a -1. Perfecto. Primero, saber los ángulos, o sea, lo primero es hallar los ángulos de la primera vuelta de la circunferencia. Con lo cual, lo primero que hago es arco ahí. Lo primero que hago es alfa es igual al arco coseno de 1 metro. Arco coseno, recordad que es ARC coseno. ¿Cuánto da? De -1. ¿Cuánto da eso? 120 grados. 120 grados. Muy bien, voy y lo dibujo. 120 grados. 120 grados. ¿Es razonable? Vamos a ver si el coseno es negativo. Este sería el seno. Este es el coseno. Coseno de 120. Coseno de 120 menos 1. ¿Es razonable que el coseno de 120 está ahí? ¿Y que sea negativo? ¿Es razonable? Sí. ¿Quién me dice cuál es el siguiente ángulo dentro de la primera vuelta de la circunferencia? Ojito, ¿eh? Aquí es aparcar el coche. A ver si somos capaces de aparcar el coche. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto tendrá que valer este ángulo? Para que este sea el mismo seno y que sea el mismo coseno. ¿Cuánto valdrá todo el ángulo? ¿Eh? Creo que 120 es el primero. 240, hombre, 240 grados. Si tiene que ser 180 más los 60, que son los mismos que el de arriba, 240. 240. Segundo, 240 grados. Que tiene el mismo coseno, la primera vuelta de la circunferencia. Resuelvo. Alfa será igual 120 más 2π, que ya sabemos lo que significa. Alfa será igual a 240 más 2π. Abro llave y digo, para todo k perteneciente a los números enteros. Recordad que tiene que ser, Hombre, porque si pones 2π, yo te podría poner el resultado. ¿Qué es k? Aquí tengo. ¿Qué es k? ¿Qué es eso? Eso tú ya sabes que es el profesor, no, yo no sé nada. Para todo k perteneciente a k. ¿Lo hemos visto?